Bueno, una cordial bienvenida a cada uno de las personas que hoy nos están acompañando. Una cordial bienvenida a cada uno en este seminario, en este webinar sobre la importancia de la inspección de ascensores y puertas eléctricas. Quiero darle una cordial bienvenida a cada una de las personas que se están sumando en este webinar. Esperamos que todo lo que se ha preparado para el día de hoy pueda ser un aporte, una ayuda para cada uno de ustedes en este proceso de formación y capacitación como administradores. Quiero darle una cordial bienvenida también a todo el equipo de Servimeters que hoy está con nosotros y tienen a cargo esta jornada de capacitación sobre ascensores y puertas eléctricas. El capacitador para esta tarde será Carlos Fabián González. Es un profesional en ingeniería mecatrónica con gran recorrido y experiencia en el campo técnico relacionado con la inspección, con la certificación de equipos de transporte vertical, de puertas eléctricas y toda la normatividad que le sea aplicable a esta materia. Entonces quiero darle una bienvenida a él, al resto del equipo de trabajo de Servimeter, a Alejandro Buendía y a Jader Oliveros, quienes también están acompañándonos. Esta transmisión es básicamente un servicio de Servilonjas en alianza estratégica con Servimeters, empresa o entidad aliada a nuestra federación. Bienvenidos también todos los miembros del colegio que nos están acompañando en esta tarde. Esperamos que sea del mayor provecho para cada uno de ustedes. Entonces, una vez hecha la presentación, ahora quiero darle el espacio a nuestro querido ingeniero Carlos Fabián González. Bienvenido, Carlos Fabián. Bueno, Andrés, muy buenas tardes para todos los asistentes. En primera instancia, agradecer a Servilonjas por el espacio que nos está brindando, ya que pues en esta alianza estratégica, como lo mencionaba con nuestra compañía, logramos sacar estos espacios y poderles a ustedes compartir el conocimiento y la experiencia que tiene nuestra compañía en este proceso de inspección en transporte vertical y puertas eléctricas. De antemano agradecer nuevamente por el espacio y recordamos a todos los asistentes que los afiliados a Servilonjas cuentan con un descuento especial en nuestra compañía para todo el proceso de inspección de transporte vertical y adicionalmente para aquellos que estén interesados en la certificación del sello check-in también pueden contar con estas tarifas y descuentos especiales que hemos preparado para ustedes para que nos contacten y podamos brindarles nuestro servicio, ¿listo? Entonces, no siendo más y agradeciendo de antemano la asistencia y el espacio Servilonjas, voy a dar inicio a la presentación. Daremos 2 espacios a preguntas, el primero terminando la presentación de ascensores, va dividida en 2 partes, la generalidad de proceso de inspección en ascensores y puertas eléctricas. Empezaremos con la parte de ascensores y posteriormente vamos a la parte final de puertas eléctricas. Voy a dar un pequeño espacio terminando la parte de ascensores para que puedan elevarnos las preguntas que hasta allí se han generado y finalizando la presentación de las puertas eléctricas brindaremos el último espacio para poder resolver las dudas e inquietudes que se hayan generado durante la presentación. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Como les comentaba Andrés, lo que les queremos transmitir a ustedes y transmitir el conocimiento que nosotros tenemos desde nuestra parte de organismo de inspección acreditado para prestar el servicio de inspección y certificación en los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Dar a conocer a ustedes y que tengan una mejor interpretación de normas y requerimientos legales que existen en este momento para llevar a cabo un proceso de inspección y certificación en estos equipos de transporte vertical y puertas eléctricas. Adicionalmente, con esto buscamos fortalecer las aptitudes y empoderarlos a ustedes
durante estos procesos de inspección. Digamos que no hay nada mejor que estar nosotros empoderados de un proceso del cual ya tenemos una base y un conocimiento para que nuestros procesos sean llevados a cabo de la mejor manera. Entonces, el proceso y el tema de inspección de transporte vertical y puertas eléctricas fue una iniciativa con un acuerdo que surgió en el año 2011, que fue el Acuerdo 470 que emitió el Consejo de Bogotá. ¿Por qué lo traigo a cotación? Porque digamos que con esto queremos mostrar que desde el 2011 vienen haciéndose esfuerzos para que en Colombia, inicialmente en Bogotá, se empiecen a reglamentar y estos procesos de inspección y todos los equipos, tanto ascensores, escaleras eléctricas y puertas eléctricas del territorio nacional, pues tengan un debido proceso de inspección y así garantizar la seguridad de estos equipos. En este acuerdo 470 del año 2011 se establece el objeto y campo de aplicación al cual va a ir dirigido, que en ese momento pues se estableció los sistemas de transporte vertical tales como ascensores, escaleras, rampas y algunas plataformas elevadores. Asimismo, dentro de este acuerdo y campo de aplicación, se incluye la inspección de puertas eléctricas que estén tanto al servicio público y privado en el Distrito Capital. Se establece una periodicidad de verificación que va a tener esta inspección. Se establece que van a haber organismos que van a verificar y dar cumplimiento a que se estén haciendo las debidas inspecciones y certificaciones de estos equipos y que en caso de que no se esté cumpliendo con lo establecido en este acuerdo, van a aplicarse sanciones según el parágrafo del artículo 15 del Acuerdo 79 del 2003, que es el Código Nacional de Policía. Establece un deber ciudadano que es denunciar ante las respectivas autoridades competentes todos aquellos equipos que no cuenten con esta certificación desde el momento en que se estableció su obligatoriedad. Y establece una campaña de divulgación, que son los diferentes medios que se establecieron, medios de comunicación, campañas, las diferentes plataformas que en su momento el Consejo de Bogotá estableció para dicha divulgación. Posterior a la emisión del Acuerdo 470, en el año 2014, después de haber dado casi 3 años de concientización y que la gente ya se fuera metiendo en materia en el proceso de inspección de transporte vertical y puertas eléctricas, en el año 2014 se emite la resolución 092, donde allí ya nos dan los lineamientos técnicos para que los entes que estén avalados puedan realizar las revisiones generales anuales de los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Les recuerdo, allí en este acuerdo se estableció que esta revisión debía hacerse tanto equipos que estén al servicio público y privado, es decir, que todos los equipos que estén instalados en edificaciones que cuenten con este tipo de equipos deberían hacer este tipo de inspecciones y certificar sus equipos. En esta resolución 092 se establecen los lineamientos generales de esa revisión anual. En primera instancia se establecen 3 normas técnicas para revisión de este tipo de equipos, que fue la norma técnica colombiana 5926-1, que es la norma que le aplica a la revisión y certificación de ascensores, la norma técnica colombiana 5926-2, que es la norma aplicable para inspección de escaleras eléctricas y rampas eléctricas, y la norma técnica colombiana 6003, que va a ser la norma que le aplique para la inspección y revisión de puertas eléctricas. Todo organismo que haga esta revisión y que esté acreditado por el ONAC deberá emitir un certificado de inspección, el cual garantizará la óptima operación de los equipos y el cumplimiento de los requisitos mínimos que las normas técnicas establecen. Este certificado de inspección tendrá vigencia de 1 año desde el momento en que se emita, desde el momento en que se haga la revisión y se dé por aprobado, ese certificado tendrá la vigencia de 1 año, es decir, que cada año deberá ser renovado por un organismo con las mismas características. Esta revisión, ¿a qué me refiero con un organismo con las características ya mencionadas? Un organismo que sea acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación y que esté acreditado bajo una norma específica que ya veremos más adelante, la cual garantizará a ustedes que el servicio que están contratando se está haciendo con personal competente y que el organismo cuenta con los estándares mínimos para poderles brindar un proceso de inspección transparente y confiable durante sus procesos. Allí establece los lineamientos técnicos que deberá tener el FOPAE, quien inicialmente en la ciudad de Bogotá se designó para hacer dichas visitas, y establece los lineamientos técnicos que ellos deben tener en cuenta, es decir, los requisitos que ellos le van a pedir a ustedes como administradores, propietarios de edificaciones donde cuenten con este tipo de equipos. Allí están como todos los lineamientos
que ustedes deberán presentarle a ellos en el momento que les hagan una visita. Se establecen los protocolos y procedimientos que deben tener en cada una de las edificaciones y establecimientos donde cuenten con equipos de transporte vertical y puertas eléctricas. Algunas son recomendaciones para aquellas edificaciones que no sean de aglomeración de público y otras donde sí aplica la obligatoriedad, que ya son aquellas entidades como centros comerciales y demás entidades que sí cuenten con una aglomeración de público en sus instalaciones. El procedimiento del FOPAE inicialmente se iba dirigido a los sectores donde sí teníamos aglomeración de gente y las entidades que se encuentren o que se encontraban en su momento registradas en el SUGA. ¿A qué nos va a llevar que ustedes no tuvieran en su momento el certificado de inspección? Eso va a dar un reporte de incumplimiento y tendrá ya sanciones monetarias hasta el sellamiento de los equipos de acuerdo a lo que se establece en el Código de Policía. Vemos que ya los valores es dependiendo de la sanción a la que ella aplique, que puede ir entre los 10 salarios mínimos legales diarios vigentes y los 50 salarios mínimos legales diarios vigentes. En el año 2014, a mediados de este año, en julio de este mismo año, esa resolución 092 que les comentaba anteriormente fue modificada por la resolución 221. ¿Por qué y qué modificó? Esta resolución 221 modificó la norma técnica que aplicaba para la revisión técnico-mecánica de puertas eléctricas. Recordaban en su momento que la norma que se estableció en primera instancia fue la norma técnica colombiana 6003, pues con esta resolución emitida en el mes de julio del año 2014, se dictaminó que la norma de ahí en adelante bajo la cual se deberían inspeccionar y certificar las puertas eléctricas va a ser la norma técnica colombiana 5926-3, quedando así con esta modificación un compendio de normas que van a ser la norma técnica colombiana 5926 desde la parte 1 hasta la parte 3 para la revisión de ascensores y terminando en la revisión de puertas eléctricas. En esta misma resolución se cambia el FOPAE y se convierte en el IGER, que es el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, quien va a ser de ahí en adelante la entidad encargada de hacer la revisión y solicitar a las entidades que visiten o que tengan denuncias por no haber cumplido con la inspección de los ascensores y puertas eléctricas. El IGER será el ente designado de ahí en adelante en la ciudad de Bogotá, quien va a hacer las revisiones para verificar el óptimo cumplimiento de lo que se dictaron en las resoluciones y acuerdos que ya anteriormente habíamos mencionado. Como les comentaba inicialmente, fue una iniciativa que se tuvo en la ciudad de Bogotá desde el 2011 y en el 2014 por medio de resoluciones ya se reglamentó las normas técnicas bajo las cuales debería hacerse dicha revisión e inspección de equipos de transporte vertical. De ahí en adelante las diferentes ciudades han venido adoptando diferentes acuerdos, decretos y leyes para que también aplique la obligatoriedad de inspección y certificación de estos sistemas que a lo largo del tiempo han venido causando accidentes e inclusive muertes de algunas de las personas en algunos establecimientos. Entonces, de allí la importancia y el querer que todas las ciudades de nuestro país se unan a esta iniciativa y que pueda hacerse obligatoria por medio de una ley que ya se encuentra en estudio por parte de las entidades competentes para ver si no solo lo tenemos sectorizado en las diferentes ciudades que se han unido a esta iniciativa, sino ya que sea una ley de cumplimiento a nivel nacional y que aplique en todo el territorio colombiano. Entonces, en este momento, las ciudades donde aplica la obligatoriedad son las que vemos aquí en pantalla, que es Bogotá, que fue la primera que por medio de esta iniciativa logró, por medio de las resoluciones y acuerdos, hacer que sí o sí se aplicara la obligatoriedad de revisión de estos equipos. Río Negro, Cartagena y Barranquilla fueron otras de las ciudades que entre el año 2016 y 2017 se unieron a esta iniciativa y desde el año 2016 empezaron ya a darse estas primeras ciudades donde también hacían obligatoria la revisión de este tipo de equipos para mitigar pues el riesgo de incidentes y accidentes que allí se han generado. De ahí en adelante, Ibagué, Cali, Bucaramanga y por último Villavicencio, que ha sido la última ciudad que se ha unido a esta iniciativa. Entonces, estas 8 ciudades son las que sí o sí aplica obligatoriedad por medio de los decretos y acuerdos que vemos aquí en pantalla y donde las entidades designadas para hacer dicha revisión
pueden solicitarles en sus establecimientos donde cuenten con equipos de transporte vertical y puertas eléctricas el certificado de inspección. Si ustedes no tienen en estas 8 ciudades el certificado de inspección contando con estos equipos en sus instalaciones, allí es donde pueden incurrir en las sanciones que hablábamos anteriormente, como lo son sanciones monetarias e inclusive el sellamiento de estos equipos, es decir, que ustedes no pudieran hacer uso cuando se detecte que no han hecho el debido proceso de inspección y certificación de estos equipos. ¿Qué les cuento de esta obligatoriedad en las diferentes ciudades? Pues en este momento existen diferencias entre los diferentes acuerdos y decretos que se establecen en las diferentes ciudades. Es decir, en unas estamos, en Cali, por ejemplo, estamos pidiendo que un punto específico es que la administración de la edificación donde contamos con el ascensor o la puerta eléctrica sea quien dé el parte de alerta a las autoridades competentes allá en la ciudad de Cali, a diferencia de las otras ciudades que no se establece quién es quien debería poner este parte de alerta o demostrar ante las autoridades competentes que los equipos no están certificados. Entonces existen algunas diferencias, las cuales ya se vienen trabajando y por medio de este proyecto de ley que les cuento que ya está en estudio, estamos haciendo sus esfuerzos para poder unificar criterios y así incluir a las demás ciudades donde sabemos que existe un alto número de instalaciones y edificaciones con equipos de transporte vertical, como lo es Medellín, donde ya vemos bastantes edificaciones donde cuentan con ascensores y puertas eléctricas y que pues son riesgo potencial de accidentalidad. Entonces, eso ya está en proceso, ya pasó un primer debate y pues estamos a la espera de las nuevas noticias que se tengan para poder dar avance a esta ley y que se haga de aplicación en todo el territorio nacional. ¿Quiénes son los encargados en las 8 ciudades que ya se encuentran con obligatorio cumplimiento de hacer la verificación del cumplimiento? Entonces, cada ciudad, así como tiene su decreto, su acuerdo, su ley o su resolución para dictaminar las disposiciones para hacer este proceso de inspección, asimismo, cada ciudad es la encargada de establecer qué entidad va a ser la encargada de hacer esta revisión y verificación y cumplimiento del proceso de inspección y certificación. En Bogotá, el IGER es el encargado, en Cali, la Secretaría de Gestión del Riesgo, en Cartagena, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, que es por medio de la Oficina de Gestión de Riesgo, y asimismo, en las diferentes ciudades se designa cada una entidad para que haga esta revisión y cumplimiento. Entonces son ellos quienes van a acercarse a sus instalaciones a pedirles que tengan el certificado de inspección junto con otros elementos que ya les voy a compartir con el fin de que ustedes estén preparados ante estas visitas. Aunque estos son los entes principales designados en las diferentes resoluciones, acuerdos y decretos para hacer esta revisión, también se estipula que hay otras entidades públicas que pueden hacer esta verificación. ¿Qué entidad? Lo puede ser la policía, lo puede hacer el cuerpo de bomberos, porque si ellos reciben denuncias de que hay algún equipo que se encuentre poniendo en riesgo la integridad o la seguridad de la gente, entonces ellos también tienen que atender este tipo de visitas para poder verificar. Entonces, en primera instancia, estos entes que tenemos en pantalla son los encargados de hacer dicha revisión, pero a través de ellos también se designan algunas otras entidades que pueden acercarse a hacer la revisión y verificación y cumplimiento de la inspección y certificación de sus equipos de transporte vertical y puertas eléctricas. ¿Qué van a verificar los entes gubernamentales designados para hacer esta revisión, verificación y cumplimiento? En primera instancia, van a verificar que ustedes cuenten con el certificado de inspección, que es el que nosotros, Servimeters, como organismo acreditado, les vamos a emitir una vez realizada toda la verificación al sistema de transporte vertical o puerta eléctrica. Este certificado de inspección es el que tiene vigencia de 1 año y el que se va una vez se dé cumplimiento a todo lo estipulado en la norma técnica aplicable. Adicionalmente, ellos le van a solicitar un cronograma anual de mantenimiento preventivo. Este cronograma anual no establece una periodicidad, es decir, no se estipula si debe hacerse mensual, bimensual, trimestral, semestral, no. Digamos que ellos piden el cronograma, ya ustedes como propietarios o administradores junto con la compañía encargada que les presta el mantenimiento, definirán por medio de su contrato o sus relaciones cada cuánto van a hacer este mantenimiento preventivo y así tener un cronograma anual para presentar al ente que les haga la visita de verificación. Un tercer ítem que les van a solicitar son los informes técnicos y soportes de mantenimiento preventivo y o correctivos. Es decir,
de este cronograma anual de mantenimiento, donde ya teníamos unas fechas estipuladas donde íbamos a hacer nuestras labores de mantenimiento a los equipos, debe dejarse constancia por escrito, que van a ser los informes técnicos o soportes de que fue llevado a cabo el mantenimiento en las fechas que allí se habían establecido. Entonces siempre deben tener, aparte del cronograma, una carpeta o una hoja de vida por cada equipo, donde allí se guarden estos informes técnicos o soportes para demostrar ante el ente que les haga la visita de que ustedes sí están cumpliendo con lo allí demandado y que están haciendo los mantenimientos en las fechas y periodicidades que establecieron. Un cuarto ítem que les van a pedir son las instrucciones de uso, advertencia y precauciones. Son instrucciones de uso generales que van a ir pegadas, bien sea en el ascensor o en el interior o exterior de una puerta eléctrica, donde se van a dar como los parámetros generales de uso, advertencia y precaución en este tipo de equipos. Es decir, cuál es el correcto uso, cuáles son las precauciones que deben tener a la hora de manipular un ascensor, de hacer el uso de una puerta eléctrica y adicionalmente dar advertencia de posibles fallas que puedan darse si, por ejemplo, un personal se pone a saltar en el ascensor, si yo manipulo una puerta sin de pronto tener el conocimiento ni autorización para ello. Entonces, estas instrucciones son las que les van a pedir, son unas instrucciones muy generales, de pronto allí no vamos a tener que estipular instrucciones ya dirigidas a un mantenimiento del equipo o que internamente al equipo tenga que yo acceder, no. Son instrucciones muy generales donde vemos las indicaciones de uso, advertencia y precauciones generales al personal que pueda hacer uso de estos equipos. Un quinto ítem, que va dirigido más a una escalera eléctrica, es que deben estar una señalización adecuada del uso de esta escalera eléctrica. Esto pues aplica más que todo en centros de aglomeración de gente como centros comerciales, aeropuertos de las ciudades. De pronto si alguno de ustedes también cuenta con este tipo de equipos en sus instalaciones, entonces es de saber, aunque esta capacitación está enfocada a sensores y puertas eléctricas, que también las escaleras eléctricas hacen parte de esta revisión como equipo de transporte vertical. Entonces, estas escaleras también deben contar con una señalización adecuada que deberá contar con unas características técnicas para que sea pegada en un lugar visible tanto en la parte inferior como en la parte superior de estos equipos. Para todos los equipos deberá tener tanto escaleras, puertas, sensores, deberá existir un interruptor de arranque y parada de emergencia debidamente señalizado. Es decir, que yo sepa en qué momento, cuando requiera hacer uso de un paro de emergencia, yo sepa identificarlo y sepa obturarlo o manipularlo de tal manera que este equipo, cuando yo lo obture, me va a detener el funcionamiento inmediato y así prevenir los accidentes que puedan darse por una mala manipulación o simplemente porque el equipo falló. Entonces es importante que estos interruptores de arranque y parada de emergencia sí estén debidamente señalizados, que existan y que estén funcionando para esta revisión que les hace el ente gubernamental. Debe existir una estación de emergencia al lado de las escaleras eléctricas, lo que llamamos un gabinete, con accesorios que, por ejemplo, los bomberos puedan manipular en caso de que requieran intervenir el equipo. Tenemos un ítem número 8 y un ítem número 9, que estos son dos de los ítems que yo le hablaba, que son de obligatorio cumplimiento para edificaciones donde tengamos aglomeración de público, pero son recomendaciones para edificaciones que no tengan este uso o el acceso de todo tipo de personas a ascensores y puertas eléctricas. Entonces son obligatorio cumplimiento para edificaciones donde tengamos aglomeración de gente y recomendaciones para el resto de edificaciones que cuenten con sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. ¿De qué nos hablan estos dos ítems? De dos protocolos y procedimientos. El primero de ellos es saber qué hacer en caso de emergencia, que las personas tengan conocimiento y un protocolo de saber qué deben hacer en caso de que yo esté en emergencia en este momento. Es decir, por favor, no usar el ascensor, utilizar las escaleras, no manipular la puerta eléctrica, temas así de cómo proceder en caso de emergencia. Un procedimiento en caso de mantenimiento y reparaciones. Entonces, lo mismo del protocolo de emergencia, pero en este caso dirigido a cuando un equipo está siendo intervenido. Es decir, cuando el personal técnico encargado de hacer el mantenimiento o la reparación de su equipo se encuentre manipulando o interviniendo los equipos, ustedes deben tener también un procedimiento para poder decirle a las personas que van a hacer uso de estos equipos qué deberían hacer, qué rutas alternas tomar y las debidas señalizaciones para que ellos sepan que estos equipos están siendo intervenidos y no van a tener ninguna afectación en la seguridad a causa de algún problema o accidente que se pueda dar en este momento. Y por último y no menos importante,
Después de la revisión general anual obligatoria que se estipula en los diferentes decretos, se establece que el sistema de transporte vertical no es apto para su uso y representa un riesgo para los usuarios. ¿Por qué les traigo esto tan importante? Porque, por ejemplo, en Cali y en Bogotá se estipula que el propietario y o administrador tienen la obligación de impedir su uso y establecer un mecanismo para informar a los usuarios la no utilización del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez hecha la inspección y revisión, donde se verifican todos los ítems de la norma técnica aplicable a cada equipo, donde se determina que el equipo no está cumpliendo y que cuenta con los defectos graves o muy graves según lo demanda la norma, se debería detener de inmediato e impedir el uso de todos estos equipos que no cumplieron en la inspección y asimismo establecer un mecanismo para decirle a los usuarios de estos equipos que no pueden utilizar el sistema. Entonces, la importancia aquí, nosotros como organismo de inspección les damos a ustedes los resultados, les decimos, estos fueron los resultados de su inspección, les entregamos el informe con las debidas observaciones y ustedes como administradores y o propietarios van a ser los encargados de hacer el cumplimiento y garantizar el uso de que no se usen estos equipos, por lo menos mientras se subsanan las no conformidades y tenemos una segunda verificación para garantizar que estas no conformidades ya fueron subsanadas. Bueno, hasta aquí entonces todo el tema normativo relacionado hacia entes gubernamentales, quiénes son los encargados de hacer la verificación y cumplimiento en las diferentes ciudades. Voy a entrar en la parte ya que aplica a los organismos de inspección y personal calificado para hacer este tipo de inspecciones y certificaciones en los diferentes equipos. Entonces, ¿qué organizaciones son las que están calificadas y aptas para realizar un proceso de inspección a los ascensores y puertas eléctricas? Pueden ser personas naturales o jurídicas, pero que estén acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. ¿En qué nos van a acreditar o bajo qué norma nos va a acreditar la UNAC? La norma técnica colombiana bajo la cual nosotros Servimeter estamos acreditados para poder garantizar a ustedes una óptima inspección durante todo el proceso es la NTC ISO IS 17020 del 2012. Esta norma contiene pues los requisitos que los diferentes tipos de organismo que realicen inspección deben garantizar con el fin de que ustedes como clientes finales de nosotros tengan la garantía de que nuestra compañía cuenta con un sistema de gestión, tiene estructura personal, instalaciones y equipos competentes y adecuados para llevar a cabo pues los diferentes procesos y servicios que nosotros les ofrecemos a ustedes, en este caso la inspección de transporte vertical y puertas eléctricas. Asimismo garantiza que todo nuestro personal sea técnicamente competente, que cuente nuestra compañía con todos los métodos y procedimientos para llevar a cabo no solo de manera adecuada los procesos técnicos, sino que también procesos alternos al servicio, como lo puede ser procedimientos de quejas y apelaciones, que es un mecanismo que ustedes como clientes van a tener en el momento de contratar el servicio de inspección con nosotros. Adicionalmente a esto, garantiza que nuestro organismo de inspección es capaz de generar un resultado técnicamente válido, es decir, que lo que se consigne en los informes de inspección y la emisión del certificado que nosotros damos, garantiza que el equipo fue revisado teniendo en cuenta todos los parámetros técnicos que la norma técnica de cada equipo demanda. Garantiza que nuestro organismo de inspección es imparcial e independiente en todas las actividades de inspección. ¿Qué quiere decir? Que nosotros Servimeter no vamos a tener relación alguna con empresas que presten el mantenimiento, que vendan equipos, que hagan instalación de ascensores o puertas eléctricas. Porque pues si yo trabajo con una empresa que venda o suministre ascensores o puertas, de pronto voy a ser un poquito sesgado y no garantizaría una imparcialidad durante la ejecución de cada uno de los procesos. Confidencialidad en los resultados, es decir, nosotros como Servimeter no divulgamos los procesos o resultados que deriven de una inspección. Los resultados son entregados a ustedes como clientes quienes nos contrataron para llevar a cabo el proceso y pues ya para las autoridades gubernamentales que demanden de este conocimiento de los resultados. Pero en primera instancia ustedes como clientes quienes nos contratan a nosotros para el proceso de inspección son quienes tienen el parte de que los resultados van a ser entregados a ustedes para que ustedes mismos con la gente, bien sea de la edificación, del conjunto que administren, pues asimismo sean divulgados o ya por los medios que ustedes deseen, pero no se divulgan ni se da resultado a cualquier persona que pueda llegar a pedir información. ¿Qué tipo? Bueno, en esta norma bajo la que estamos acreditados, la 17020, hay diferentes tipos de organismos.
organismos tipo A, tipo B y tipo C. Nosotros, Servimeter, somos un organismo que está acreditado en esta norma 17020 como organismo tipo A. ¿Qué quiere decir que somos un organismo tipo A? Quiere decir que somos totalmente independientes y que nuestro personal y nuestro organismo de inspección no interviene en ninguna actividad incompatible con nuestra independencia, es decir, que no tengan juicio ni integridad en lo que concierne a nuestras actividades de inspección. Nosotros no intervenimos en parte del diseño, fabricación, instalación, compra o posesión de los equipos. Con esto garantizamos, como les comentaba anteriormente, que todos los resultados e inspecciones que vamos a llevar a cabo en cada uno de los equipos se hagan de una manera transparente y garantizando que independientemente si ustedes tienen X empresa para el mantenimiento de sus equipos o una empresa Y, la verificación va a ser la misma con toda la verificación de los ítems que aplica cada una de las normas técnicas en cada uno de los equipos. Aquí en la parte inferior de la pantalla pueden ver los 3 ítems bajo los cuales estamos acreditados en esta parte de inspección de transporte vertical. Vemos la parte de inspección de ascensores electromecánicos e hidráulicos, inspección de escaleras mecánicas y andenes móviles e inspección de puertas eléctricas automáticas. Y al finalizar podemos ver el tipo de organismo que somos, organismo tipo A, lo que garantiza lo que ya les acabo de mencionar. Bueno, hasta aquí entonces tenemos toda la parte ya normativa, la parte de verificación y cumplimiento, la introducción a qué organismos son avalados y acreditados para poder prestar el servicio de inspección. Voy a entrar ya en lo que es un proceso de inspección en nuestra compañía. ¿De qué consta un proceso de inspección en los diferentes tipos de transporte vertical y puertas eléctricas? Es una inspección física y visual que es realizada en campo. ¿Por qué digo que en campo? Porque nosotros no verificamos en nuestras instalaciones ni en una bodega los diferentes equipos. La inspección debe realizarse en el campo donde van a operar o donde ya fueron instalados los equipos. Y esta inspección deberá hacerse cuando cada uno de los equipos se encuentre debidamente instalado y funcionando para poder hacer y aplicar las diferentes pruebas que se encuentran dentro de las diferentes normas técnicas, ¿vale? Con esta evaluación que buscamos, pues verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables, así como verificar que la instalación se haya hecho acorde a los lineamientos de las normas o reglamentos que se establecen y pues teniendo unos estándares y garantizando las mejores prácticas de ingeniería. Entonces, aunque inicialmente se va a hacer una revisión con base y dando cumplimiento a los requisitos que se establecen en las 3 normas técnicas para la inspección de ascensores y puertas eléctricas. Adicionalmente, en esta revisión o inspección se hace una verificación general de la condición bajo la cual fue instalada el equipo, de tal manera de que si existe alguna condición que pueda derivar en un accidente o que no garantice la seguridad del equipo, pero que no esté dentro de la norma técnica, nuestro personal puede reportarlo a ustedes como propietarios o administradores y les da un parte de alerta en decir, mira, aunque esto no está dentro de la norma técnica que verificamos, puede llegar a ser causal de un accidente en tu equipo, en tu ascensor, en tu escalera, en tu puerta eléctrica. Por tal motivo, recomendamos que se haga una verificación junto con la empresa o la persona encargada de la instalación y se ataquen pues para minimizar estos riesgos. Entonces, inicialmente es un proceso de inspección visual, donde en campo vamos a verificar visualmente todos los componentes que están en cada una de las normas técnicas. Se hacen algunas pruebas operativas según la norma técnica que aplique allí, por eso es importante que el equipo esté funcionando, porque estas pruebas operativas que se hacen son de verificación de funcionamiento de ciertos dispositivos que deben garantizar el correcto accionamiento en caso de emergencia. Ensayo y toma de registros fotográficos o videos en caso de que la prueba lo demande, también puede darse. Generalmente los ensayos son las pruebas que están estipuladas en las normas y los registros que se toman allí son registros fotográficos o videos para dejar evidencia de que alguna condición no estaba acorde a lo solicitado en la norma técnica. Después de haber pasado estos 3 procesos iniciales, el informe o los resultados allí tomados en campo son plasmados en un informe de inspección y pasados a la dirección técnica que va a hacer la verificación de lo que allí se puso en el informe para posteriormente hacer la entrega del informe de inspección o en caso de que no tenga ninguna no conformidad y que se esté cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las diferentes normas, pueda entregarse el certificado donde ya garantiza que el equipo que fue inspeccionado
cumple con todos los requisitos establecidos en cada una de las diferentes normas. Entonces, este es el proceso completo de inspección hasta la certificación de cada uno de los equipos. ¿Por qué es importante realizar inspección en los diferentes equipos? Entonces, primero, porque tenemos que cumplir con un requerimiento que se estipula dentro de normas, decretos, leyes o reglamentos que estén vigentes, como ya los vimos en las diferentes 8 ciudades en las que está obligatorio el cumplimiento. Pero, segundo y no menos importante, es mejorar las condiciones de seguridad tanto para los usuarios así como para el personal que realiza labores de mantenimiento de ellos. Es decir, que en esta norma técnica no solo se hace revisión de requisitos que vayan contra la seguridad del personal que hace uso de ellos, sino también del personal que realiza labores de ajuste, instalación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque también son labores que demandan alto riesgo de accidentalidad y que si no se están garantizando de la manera adecuada pueden darse accidentes, así como lo hemos tenido durante la instalación o mantenimiento de los diferentes equipos, de tal manera que esto nos lleve a un accidente más grave y pues ya nuestra edificación, nuestro conjunto se vea envuelto de pronto en problemas a los que no queremos llegar. Entonces, importante, cumplimiento de los requerimientos estipulados dentro de los diferentes decretos, leyes o resoluciones a los que aplique, pero no menos importante, mejorar las condiciones de seguridad. ¿Con esto qué garantizamos? Pues estamos reduciendo el índice de accidentalidad que puede llegarse a presentar en los diferentes equipos y así generar mayor confiabilidad cuando se realiza el uso de los mismos. Entonces, cuando yo uso un equipo que ya está certificado, esto me genera mi confiabilidad para hacer uso de ellos y puedo sentirme un poco más seguro de que este equipo ya tuvo su inspección y su revisión por parte de un ente competente para decir si el equipo está funcionando de la manera adecuada o no. Adicional a que el organismo o nuestro organismo de inspección deba estar acreditado por ONAC, debe contar con un personal que sea idóneo y técnicamente competente, es decir, un personal calificado con una formación y experiencia apropiada. Es decir, que no cualquier persona ni cualquier técnico de alguna X labor pueda llegar a hacer este tipo de revisiones. Tiene que ser personal calificado, que tenga conocimientos demostrables tanto en la norma bajo la que estamos acreditados, que es la 17020, así como en las diferentes normas técnicas aplicables al proceso de inspección de cada una. Entonces, tienen que irse desde la norma global hasta la norma ya específica para revisión e inspección de este tipo de ascensores. Tiene que ser personal que haya trabajado en el mantenimiento e instalación de este tipo de equipos, es decir, nosotros todos los que hacemos parte del organismo de inspección tenemos la experiencia y conocimiento demostrable indicando que fuimos parte y en algún momento manipulamos, hicimos mantenimiento e instalación de este tipo de equipos. Con eso garantizamos que lo saben manipular, sabemos el funcionamiento y no de pronto que por hacer una revisión yo voy a causar un accidente. Y otros requisitos específicos que nos pide cada una de las normas para garantizar que el proceso se va a llevar de manera adecuada. Por ejemplo, en ascensores se pide que los inspectores tengan el certificado de trabajo en alturas, pues por el hecho de que son alturas a las que van a trabajar muy elevadas, mayores a 1.5 metros, como lo demanda la norma de trabajo seguro en alturas. Por eso tenemos que garantizar que nuestro personal cuente con todas estas capacitaciones, conocimientos, experiencia y todo este juego de características que lo hacen un personal calificado y a ustedes le puedan garantizar que el proceso se va a llevar de la manera adecuada. ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar el proceso de inspección ya después de ustedes saber que tienen que cumplir con cierta, con la diferente normatividad, con las diferentes resoluciones? Ya cuando una vez se ha contratado el proceso de inspección con nuestra compañía, ustedes deben garantizar al menos estas condiciones para nosotros poder asistir a esa visita de inspección y llevar a cabo la ejecución del servicio. Garantizar que las instalaciones estén tan limpias como sea posible. Asistencia del representante de mantenimiento. Este punto es importante porque todo proceso de inspección que se lleve a cabo por parte de nuestra compañía debe siempre estar acompañado por parte de una persona delegada o encargado que designe la empresa de mantenimiento. ¿Por qué? Porque este personal que designe la empresa de mantenimiento será el encargado de hacer la manipulación y el responsable de efectuar las operaciones necesarias en cada uno de los equipos. Nuestro personal tiene el conocimiento, pero el responsable de hacer la manipulación va a ser el delegado de la empresa de mantenimiento. ¿Por qué? Porque finalmente son ellos
quienes van a garantizar que las piezas, las pruebas o las piezas que necesiten ser removidas se hagan de la manera adecuada, de tal manera que no se vaya a dañar la instalación ni a tener una afectación mayor en cada uno de los equipos. Entonces, importante que para el proceso de inspección, después de contratarlo con nosotros, en el momento de la visita en campo, tengamos el acompañamiento y asistencia de este representante. Sin el acompañamiento de esta persona, no podemos proceder a hacer el debido proceso de inspección, por lo que tendría que postergarse la visita hasta que logremos coordinar tanto la asistencia de ellos como la asistencia de nosotros para llevar a cabo el debido proceso. También deberán tener la documentación de los equipos lista. Con la documentación de los equipos nos referimos a el contrato de mantenimiento, las bitácoras, las fichas de intervención fichas técnicas de intervención que han tenido los equipos, actas de mantenimiento o si su tecnología lo demanda y nosotros necesitamos hacer algunas validaciones técnicas, requerimos de la ficha técnica del equipo. Entonces, importante que tengan siempre esa carpeta por cada equipo con los contratos de mantenimiento, actas de mantenimiento, fichas técnicas en caso de que la entidad o la empresa de mantenimiento se los suministre. Los equipos deben estar operando correctamente. Esto es importante porque nos hemos encontrado casos de equipos donde se solicita la inspección, pero el equipo se encuentra fallando o hace unos días se encuentra detenido porque tiene falla en sus componentes mecánicos o eléctricos que no garanticen el funcionamiento. Entonces, bajo estas condiciones tampoco podríamos prestar el servicio de inspección, lo que también haría que se postergue la visita. Entonces, los equipos deben estar funcionando correctamente, deben tener la documentación de los equipos y debe sí o sí existir el acompañamiento del representante de la empresa de mantenimiento. Por último, y de pronto algo que no es obligatorio, es que ustedes como administradores o propietarios de cada uno de los equipos asistan a la visita. Esto sí puede ser opcional, esto no es obligatorio, pero se recomienda que así sea. ¿Por qué? Porque al finalizar el proceso de inspección o la visita al equipo, se van a entregar resultados verbales o dar algunas recomendaciones donde ustedes de primera mano van a conocer los resultados y cómo fue llevado a cabo el proceso, por si se tuvieron inconvenientes a la hora de ejecutar alguna prueba o si de pronto porque alguna condición física o de instalación no permitió que se llevara a cabo la revisión de la totalidad de ítems que se contemplaban en las diferentes normas técnicas. Bueno, la normativa base para inspección, como les comentaba, son 3 normas técnicas colombianas, que aquí las vemos las 3 en pantalla. Nosotros hoy estamos enfocados en la parte número 1, que es la norma técnica 5926-1, que es la norma que le aplica a inspección de ascensores electromecánicos e hidráulicos, y esta norma está compuesta de 175 ítems que van a ser objeto de revisión por parte de nuestro personal cuando se realice el proceso de inspección en estos equipos. La parte número 3, que es la parte de puertas eléctricas, la NTC 5926-3, consta de 88 ítems que también van a ser verificados en campo cuando se asista a la visita para inspección de las puertas eléctricas. Entonces allí vemos la diferente cantidad de ítems que tienen los diferentes equipos, pero para todos. Y la única manera de que se entregue el certificado de inspección es que se cumpla la totalidad de ítems allí estipulados y que se dé el cumplimiento de forma escrita por parte del organismo de inspección, que en este caso seríamos nosotros. Todas estas normas, como ya les comentaba, pues tienen los diferentes ítems y parte de la revisión u objeto de la revisión se van a dar algunos defectos que puedan darse de dicha revisión. Entonces, ¿qué es un defecto? Es toda desviación a lo establecido en las normas técnicas que allí ya mencionamos. Para el caso de estas 3 normas, existen 3 diferentes clasificaciones de los defectos, como lo pueden ser defectos leves, defectos graves y defectos muy graves, que dependiendo pues de su gravedad a la que aplique según la norma, asimismo se va a dictaminar. Esta clasificación ya se encuentra dentro de la norma, si el defecto número 1 es leve, el defecto número 2 es grave y el defecto número 3 es muy grave. Es decir, que si el inspector en campo les puso el defecto número 1, él ya viene acompañado de su clasificación y no es el inspector quien define esta clasificación del defecto. Entonces, allí de pronto para que lo tengan claridad, porque a veces pensamos que es el personal técnico quien da esta clasificación a los defectos, pero no, finalmente es la norma técnica en la cual ya se encuentran establecidos esta clasificación y con base en ella se van a dar los resultados según lo que se encuentre en cada uno de los equipos.
Dependiendo de la clasificación de los defectos que se encuentren objeto de esta revisión, se van a dar unos tiempos estipulados para la reparación de los mismos. Entonces, si tenemos un defecto leve, el tiempo de reparación que nos da la norma es de 180 días calendario, es decir, de 6 meses para la subsanación de los mismos. Si tenemos defectos graves, el plazo que se da es de 30 días calendario, es decir, de 1 mes para la subsanación de los mismos. Y si en la visita se encuentran defectos muy graves, estos defectos de inmediato darán origen a un dictamen de no cumplimiento, es decir, que en ese momento el equipo ya se da porque no cumplió la revisión y el equipo deberá quedar fuera de servicio. Entonces, poniéndonos en contexto con lo que les decía anteriormente de que el administrador es el encargado de dictaminar que el equipo quede fuera de servicio, entonces se va a hacer en el momento de que objeto de la revisión se dictamine o se encuentre un defecto muy grave, es decir, que no se está cumpliendo con un ítem que la norma cataloga como muy grave, y es allí donde ustedes serán los encargados de estipular que el equipo no funcione más y dar las diferentes mecanismos para que la gente no haga uso de estos equipos, ¿vale? Nosotros simplemente les damos a conocer por medio de una carta y por medio de los resultados en el informe de inspección que el equipo cuenta con defectos muy graves y ustedes serán los encargados de hacer de ahí en adelante todo el proceso para que no se puedan usar. Entonces, estos son los 3 diferentes tiempos. Siempre se toma la clasificación de mayor gravedad según las encontradas. Es decir, que si yo en una inspección encontré los defectos combinados, defecto leve, defecto grave y defecto muy grave, el tiempo que voy a tomar es el de mayor gravedad. En este caso sería el del defecto muy grave. Es decir, que el equipo de inmediato debería quedarme fuera de servicio. Si por el contrario, durante el proceso solo encontré defectos leves, el tiempo que ustedes ya pueden tomar es el de 180 días calendario o 6 meses para hacer una segunda revisión que ya se encuentra incluido dentro de lo contratado con nuestra entidad para verificar que esos defectos leves hayan sido subsanados, ¿listo? Entonces, siempre que se encuentre una combinación de clasificaciones de defectos, el tiempo que va a aplicar es el de mayor gravedad. Los resultados de inspección, entonces, objeto del resultado o de los defectos que se encontraron en estas revisiones, se da cabida a 4 tipos de resultados que pueden darse. El primero es cuando el equipo cumple y no tiene ningún defecto, el equipo, bien sea sensor o puerta eléctrica o escalera, puede quedar en servicio normal y se emite el certificado de inspección. Es la única o es el único resultado bajo el cual se emite un certificado de inspección. Los siguientes son ya los resultados que da la norma para cuando se encuentran los diferentes tipos de clasificaciones, pero finalmente bajo el único o para el que se emite el certificado de inspección es cuando no se cuenta con ningún defecto. Ya si encontramos los diferentes defectos leves, graves o muy graves, su clasificación o su resultado va a cambiar a condicionado o no cumple dependiendo de cuál fue la clasificación de los defectos encontrados durante el proceso de inspección. Vamos a entrar en la parte ya de la norma técnica, habiendo pasado todas las características generales de todo el proceso, desde la parte normativa, desde las leyes, desde las resoluciones, cuáles son los organismos que hacen verificación y cumplimiento y cuál es el personal idóneo para realizar el proceso de inspección y cuál es el proceso de inspección con nosotros. Vamos a entrar en la parte número 1 de la norma técnica 5926, que nos habla de la revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. ¿A qué tipo de ascensores aplica esta norma? Pues aplica tanto para ascensores eléctricos y para ascensores hidráulicos que estén instalados de forma permanente en niveles definidos, provistos de una cabina destinada para el transporte de personas o personas y objetos. Es decir, que son de aplicación todos los ascensores eléctricos o hidráulicos que ya se encuentran instalados de una manera permanente, no pueden ser provisionales, es decir, que yo tengo un ascensor aquí, pero mañana lo muevo para acá, no, son ascensores instalados de forma permanente y que tengan una cabina por donde se va a hacer el desplazamiento de las personas, únicamente personas o personas y objetos, es decir, ascensores de uso mixto, bien sea para carga y personas. Aquellos ascensores que son solamente para carga, que son definidos para montaplatos, montacoches, donde no vamos a tener una cabina, llámese cabina a un piso, paneles laterales y
y un techo para poder hacer el transporte de las personas y objetos. De pronto ustedes van a encontrar ascensores que no cuentan con paneles laterales, sino solamente es una plataforma inferior. Este tipo de plataformas no son inspeccionables porque no cumplen con lo que pide la norma de que tengan una cabina, techo, paneles laterales y por lo menos la plataforma inferior. Hay algunos ascensores que no van a tener puertas, pero esto no los hace excluirse de esta revisión. Los ascensores pueden ser suspendidos mediante cables, cadenas, uno o más pistones hidráulicos, y su desplazamiento debe ser a través de guías verticales que no superen los 15 grados de inclinación sobre la vertical. Entonces, cuando cumplimos con todas estas características, ya tenemos un equipo que debe ser inspeccionado bajo esta norma técnica. Dentro de los ascensores eléctricos vamos a encontrar dos diferentes tipos de equipos, como lo son los ascensores eléctricos con cuartos de máquinas, que son los ascensores convencionales que anteriormente se instalaban mucho, donde vamos a tener un ascensor por el recorrido de un pozo que es totalmente cerrado, y en la parte superior, separado por una placa, vamos a tener un cuarto de máquinas, que es donde va a estar toda nuestra maquinaria. Entonces está dividido el cuarto de máquinas, el hueco que es el pozo del ascensor, y la parte inferior que es el foso de amortiguadores. Estos son los ascensores convencionales, o los que veíamos anteriormente que se instalaban de manera continua. Y las nuevas tecnologías, de pronto, que son ascensores que ya no requieren de un cuarto de máquinas, sino son máquinas más compactas que van instaladas dentro del mismo pozo o hueco recorrido por donde se hace el transporte de la cabina. Entonces, este tipo de máquinas y ascensores que no tengan un cuarto de máquinas, también les aplica la obligatoriedad para el proceso de inspección. Los ítems que aplican para su revisión son los mismos, solo que se van a hacer algunas pruebas o dejar de hacer de algunas pruebas que se sustenten de pronto con documentación técnica para subsanar algunas no conformidades, pero entonces su tecnología no demanda que sean excluidos de esta revisión, sin importar la tecnología, siempre y cuando sea un ascensor eléctrico con o sin cuarto de máquinas o un ascensor hidráulico como el que vemos en pantalla, aplica para proceso de inspección y certificación. Aquí vemos pues las partes principales de un ascensor para que ustedes entren como en contexto cuando les hagan estos procesos de inspección y de pronto el técnico o el inspector les hable de no, es que encontré la máquina que vemos aquí en la primera imagen, es toda la máquina tractora de un equipo, de un ascensor, la cual me realiza todo el movimiento, la parte inferior del foso de amortiguadores, que es la parte más baja de los ascensores, el control eléctrico, que es el control donde está todo el mando, donde se hace pues allí toda el control de mando y operación del equipo. El pozo o el recorrido del ascensor, que es por donde se desplaza la cabina y donde va a tener las diferentes paradas en los diferentes pisos. Un limitador de velocidad, que es una parte muy importante del ascensor y es como un freno de mano, y el cual actúa en caso de que el ascensor pues supere algunas velocidades a las cuales debe estar parametrizado. Entonces, este limitador de velocidad, llamado paracaídas o limitador de velocidad, es una parte muy importante a tener en cuenta durante los mantenimientos, para que ustedes les soliciten al personal de la empresa de mantenimiento que haga la verificación a este tipo de equipos para garantizar de que esté funcionando de la manera adecuada cuando se requiera. La parte superior de la cabina, que deberá estar provista de una baranda de seguridad para el personal de mantenimiento. Entonces, estas son como las partes generales para que ustedes tengan el conocimiento y un panorama de cuando yo les hable de una parte del ascensor, y también cuando durante el proceso de inspección les hagan el acompañamiento, ustedes más estén en contexto de qué es lo que les están hablando. Entonces, aspectos a tener en cuenta durante el proceso de inspección con base en la norma técnica de ascensores. ¿Qué se revisa? Las puertas de acceso, que las holguras operativas, es decir, la holgura entre la parte fija y la parte móvil, no supere alguna medida mayor a 6 milímetros o 10 milímetros para equipos ya usados, y así garanticen de que estas partes no van a ser objeto de atrapamiento de extremidades para los niños o para personas, ya que esto puede causar una lesión grave. A estas puertas de acceso se le hacen diferentes pruebas, se revisan temas como mirillas o vidrios que estén en buen estado, oxidación y fijación a las partes fijas de la estructura, sistemas eléctricos. Toda puerta debe garantizar contener y estar en funcionamiento un sistema eléctrico, de tal manera que si yo abro la puerta sin la presencia de la cabina, el equipo se me bloquea inmediatamente, garantizando de que yo no voy a tener una cabina desplazándose mientras una persona tenga una puerta abierta. Y condiciones de operatividad, es decir, que la apertura y cierre de estas se haga de la manera adecuada.
Los cables de tracción son aquellos cables en los equipos eléctricos que me hacen la tracción del equipo, es decir, que me van a hacer el movimiento durante todo el recorrido de pozo, y estos cables no deben estar rotos, no deben tener empalmes, no deben superar el desgaste máximo permitido, lo cual se verifica durante la visita. Debe garantizar un número mínimo de cables para hacer tracción dependiendo de la capacidad de cada equipo, y ya como vemos en la imagen, pues condiciones de oxidación, como ya allí un cable que presente oxidación rojiza es que tiene desprendimiento de material y su cambio debe ser inmediato. Entonces, sí se garantiza que las condiciones de estos equipos que son con cable de tracción se encuentren de la manera adecuada, de tal manera de que la tracción de los ascensores no va a representar ningún riesgo para los usuarios. Se verifican componentes del grupo tractor y de frenado, que las zapatas de frenado, la identificación de palancas, la holgura de desgaste de estas zapatas de freno se encuentren de la manera adecuada, de tal manera de que la condición de frenado siempre va a ser la óptima y no me va a permitir ningún accidente por deslizamiento o porque el equipo no frenó en el momento que debería frenar, y de pronto ahí es donde escuchamos las noticias de que el ascensor se descolgó, que porque se subió más gente y el equipo no estaba bien ajustado. Yo tuve una condición que me llevó a un accidente. Entonces, esto también se verifica durante las diferentes pruebas verificadas en sitio, que es una parte muy importante de lo que es el grupo de tractor y grupo de frenado. Una cuarta parte es el paracaídas y limitador de velocidad, que es el freno de mano del que yo les hablaba. Es un componente que siempre está funcionando en conjunto con el ascensor. Nunca actúa a menos de que sobrepase la velocidad que allí se estipula, pero siempre, de la misma manera que no actúa siempre, él a veces tiende a fallar mucho. Entonces, por eso es que hacemos la recomendación en que la verificación a este equipo no solo se haga durante la inspección que realizamos nosotros, sino que se lleve a cabo en los diferentes mantenimientos que se hace junto con la empresa de mantenimiento. Porque al ser un equipo que no funciona todas las veces ni actúa siempre, en el momento en que requiramos de que del equipo requiera hacer uso de él, debe estar funcionando de la manera adecuada y todos sus componentes deben hacer parte de este freno de emergencia que tiene el ascensor. Es un freno primero eléctrico, es decir, actúa un componente eléctrico para detener eléctricamente el ascensor, y segundo mecánico, de que si ya no se detuvo el ascensor por el componente eléctrico que fue activado, pues actúa un sistema de acuñamiento debajo de la cabina para que ésta sea detenida de manera inmediata y así no permita que el ascensor siga en descenso en caída libre. Partes internas de la cabina, que todas las paredes estén en buenas condiciones, los zócalos y la plataforma de la parte inferior no tenga oxidación y se encuentre de manera fija, que tenga la ventilación adecuada, sistemas de sobrecarga, señalización, faldones y accesos a esta de una manera que garanticen un correcto acceso a la misma. Partes del contrapeso, que es un sistema que también va en conjunto funcionamiento con el ascensor, pero que generalmente no vemos. Este también debe garantizarse que su soporte, el chasis, el estado de las pesas y acuñamientos se encuentre de la manera adecuada, no se encuentren rotas, y asimismo garantizar que las distancias de seguridad se cumplen entre la cabina y el contrapeso, ya que son dos partes móviles que se encuentran funcionando de manera continua. Circuitos eléctricos en general del ascensor, los dispositivos de parada deben cumplir con algunos requerimientos técnicos, sistemas de alarma, sistemas de citofonía, finales de carrera del recorrido de los equipos y accesibilidad a los diferentes dispositivos eléctricos deben darse cumplimiento según lo requerido en la norma técnica. Señalización y maniobras, no solo en las partes de la cabina, sino también en el cuarto de máquinas. Se pide una señalización que debe indicar que el acceso a esta zona sea restringido, debe contar con los interruptores eléctricos y de iluminación necesarios en las zonas en donde se requiera, y que las acometidas del ascensor sean netamente independientes para el uso del mismo. Y durante el hueco del ascensor o el recorrido también se verifican las diferentes condiciones, como lo son el estado general del pozo, que no tenga agua, que no tenga humedad, que no existan instalaciones ajenas dentro del pozo, importante porque en ocasiones necesitamos hacer algún tipo de instalaciones de telecomunicaciones, instalaciones de aire acondicionado, instalaciones que no tengan nada que ver con el ascensor, no deberán ser instaladas en ninguna de las partes que haga uso del mismo, es decir, ni en el cuarto de máquinas, ni en el pozo, ni en el foso de amortiguadores. Estas instalaciones no deben estar allí, y cuando estén allí serán motivo de dar no cumplimiento al ítem que aplique, pues
buscando que las personas ajenas al mantenimiento de los equipos no ingrese a zonas a las cuales va a presentar riesgo a su salud o a su condición. Cuarto de máquinas también se revisa en el caso de que aplique. Los accesos a estos cuartos deben ser de una manera segura, cumpliendo con la normatividad de alturas vigente, el estado de la máquina, la iluminación en el cuarto debe ser mayor a 200 luxes. Son condiciones generales que aquí les estoy trayendo, pero para que ustedes tengan el conocimiento de que se va a hacer la revisión, puntualmente se verifican ítem a ítem en todas las diferentes partes y que ustedes como administradores de pronto también van a ser parte de esta revisión, ya que hay temas, por ejemplo, este del cuarto de máquinas, que su empresa de mantenimiento no les va a corregir, como el acceso a la iluminación al cuarto, que tenga una puerta con una chapa, que tenga la señalización. Entonces son condiciones que ustedes como propietarios o administradores van a tener en cuenta y que van a tener que buscar dar solución en caso de que les salga alguna no conformidad referente a esto. Y por último, el mantenimiento de los equipos, donde ya les comentaba, independientemente de la marca del equipo o de la empresa que les haga el mantenimiento, ustedes deberán contar con los bitácoras, contratos o fichas técnicas en caso de que se requiera para poder hacer la revisión de los mismos. Aquí vemos algunos de los defectos más encontrados. Como les comentaba, en la parte derecha vemos instalaciones ajenas que han sido instaladas en los espacios del ascensor y en las cuales no debería estar, ya que puede representar riesgo para el personal externo, o cables de tracción o del limitador de velocidad que ya cuentan con un alto grado de oxidación, que de pronto son componentes que a simple vista no se ve, pero que me pueden dar un riesgo inminente para la seguridad de mis usuarios o para la seguridad del equipo. Humedad en el foso de amortiguadores o entradas a cuartos de máquinas que no estén cumpliendo con la normatividad de trabajo en alturas. Estos son como, a grosso modo, el compendio de ítems que se van a revisar. Pues aparte hay muchos más porque son 175 ascensores, pero esta es como la generalidad para que ustedes tengan un contexto general de lo que un inspector pueda llegar a revisar durante dichas visitas. Entonces, aparte de que se lleve a cabo el proceso de inspección, es importante que ustedes tengan unas medidas de prevención durante el mantenimiento de los ascensores, que tengan unas áreas señalizadas, que eviten el contacto con sustancias químicas derivadas del mantenimiento. A veces quedan sustancias por ahí químicas en el suelo, en componentes, toallitas o elementos que se utilizaron para el mantenimiento de los mismos. Es allí donde ustedes deben garantizar que por ningún motivo entren en contacto con las personas o usuarios de los equipos, y asegúrese de que le ejecuten todas las operaciones ofrecidas, es decir, que le verifiquen todos los componentes que su empresa de mantenimiento le dice en su bitácora que va a verificar. Durante el uso, no exceder nunca la capacidad de un ascensor. Allí internamente deben tener una placa donde les indique bien sea el peso o la capacidad de personas, porque aunque los ascensores cuentan con dispositivos de bloqueo, esta sobrecarga sí puede llegar a ocasionar que el ascensor descienda por gravedad, porque pues las condiciones de él no están para una carga tan alta. Manténgase alejado de las puertas durante el funcionamiento, no accione el botón de detención, y si observa alguna anomalía, comuníquela de inmediato a la empresa de emergencia o de mantenimiento. Importante este último ítem, porque finalmente cuando hay algún inconveniente o atrapamiento en un ascensor, ustedes lo que deben hacer es comunicarse de inmediato, bien sea con la empresa de mantenimiento o, si su procedimiento lo determina, con el ente de atención de emergencias que les pueda atender esta condición en la menor brevedad posible, para que sean ellos quienes hagan una correcta manipulación y puedan hacer el descenso de la cabina de los usuarios atrapados, y no de pronto que el ascensor sea manipulado por personal ajeno que de pronto no tiene el conocimiento y podamos causar un accidente en vez de mejorar la condición. En caso de atrapamiento, llame a su empresa de mantenimiento, como les comentaba. No utilice la llave de aperturas de puertas. Aunque la llave debe existir en cada uno de las edificaciones y para cada uno de los equipos, la recomendación es que no se utilice por parte de personas que no están autorizadas para hacer la apertura y el descenso de pasajeros. Debe estar disponible para que la persona experta, cuando vaya a hacer el rescate, pueda sacar a los pasajeros de la manera más segura, pero nunca por ningún motivo deberá ser utilizada por personas que de pronto no tienen el conocimiento. La cabina no puede precipitarse al foso, ya que tiene condiciones que hacen más segura su estadía durante el atrapamiento, tiene sistemas de ventilación, por lo cual no van a tener de pronto ese ahogo. Lo importante es que siempre estén funcionando de la manera adecuada.
Bueno, hasta aquí entonces el tema de sensores, ya con todo lo que vimos de las diferentes ítems que aplican según la norma técnica y ya al diferente tipo de equipos que aplica para inspección, tenemos algunas exclusiones de equipos que pueden llegar o no ser objeto de esta revisión. Entonces, ascensores que son exclusivamente para el transporte de carga, como ya les mencionaba, si son equipos como los que vemos en pantalla o que no estén provistos de una cabina, aquí vemos equipos que no tienen techo, o salvaescaleras, como lo vemos acá, no van a ser objeto de revisión ni les aplica la obligatoriedad para revisión según las diferentes normas técnicas, ya que son equipos que no cuentan con los requisitos mínimos para que puedan ser inspeccionados bajo esta norma técnica. Entonces, estas son algunas de las exclusiones y excepciones de equipos de elevación de transporte vertical que no deberán ser objeto de esta revisión. Hasta aquí tenemos la primera parte. Damos paso, no sé, Andrés, si la primera sesión de preguntas. Esta segunda parte de puertas eléctricas es un poco ya más corta, entonces podemos dar espacio a la sección de preguntas o si quieres lo dejamos al final. No, gracias. Vamos a hacer ahí otra vez unas preguntas sobre este tema que me gustaría que quedaran. A mí me tocará el siguiente. Entonces podemos remitirnos al chat. Vamos a ver. Aquí, Giovanni Chitiva, la certificación también la puede entregar la empresa que presta el mantenimiento de los equipos de transporte vertical. Buenas tardes, sí, la información se puede brindar. De hecho, la norma técnica que demanda la revisión de los diferentes equipos estipula que deberá ser entregada al administrador, a la empresa de mantenimiento y al ente encargado de hacer la revisión. Entonces, a estos entes son los que se debería hacer la entrega del informe para hacer la revisión, pero en primera instancia se le da a ustedes como clientes. Ok, más es claro que la empresa que presta el mantenimiento no es una empresa certificadora, ¿no? Por lo tanto no podría certificarla, ¿no? Es correcto, digamos, las empresas de mantenimiento no cuentan con la acreditación para llevar a cabo los procesos de inspección como lo demanda las diferentes resoluciones o normatividad aplicable. Entonces, una empresa de mantenimiento no es un ente avalado ni certificado para poder llevar a cabo estos procesos de inspección. Tiene que llevarse por entidades totalmente independientes. Rigoberto Franco pregunta sobre lo que pueden ser los costos de inspección y de certificación de un ascensor y de puertas eléctricas. Lo que pueden ser, ¿qué, señor Andrés? Qué pena contigo. Los costos. Ok, bueno, ya para costos, si solo hablamos del proceso de inspección, ya habría que mirarlo internamente con los descuentos que nuestra compañía le está brindando a los afiliados a Servilonjas, pudiera ser muy accesible para todo el proceso. Entonces sí, internamente. Ya si de pronto lo que te refieres es el costo que me pueda llegar a certificar un equipo, va a depender de los arreglos que puedan derivarse de las diferentes no conformidades que se detecten en las diferentes revisiones de los equipos. Ok, pregunta María Marcela Gaviria, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir las puertas vehiculares? Eso lo vamos a ver ahora, ¿correcto? Correcto. María Elena Londoño. Bueno, entonces si puede ver la presentación, por supuesto, que no puede hacer después, porque queda allí en nuestra plataforma de YouTube, por supuesto que lo puede ver. ¿Qué afectación tiene el ascensor si una persona ingresa mojada? Bueno, en primera instancia no tendría ninguna afectación, siempre y cuando todos los elementos eléctricos estén debidamente aislados, tema que debería garantizarse durante su mantenimiento. Entonces, de aquí la importancia de que todas estas intervenciones mensuales o ya según la periodicidad que establezcan se hagan de la manera adecuada. No debería tener ninguna afectación siempre y cuando el equipo haya sido intervenido de la manera adecuada. De pronto, si ya es mucho el nivel de agua que la persona tiene que puede decir resbalarse por la parte inferior y caer alguna parte eléctrica que se encuentre en un nivel inferior, podría darse a que el equipo pueda generar un corto y detener el equipo, pero pues no sería, digamos, un grado de que el equipo se va a caer, no, de pronto lo que puede causar es la detención del equipo porque hizo contacto con alguna parte eléctrica y allí generar algún cortocircuito. María Fuentes dice, a pesar de que el ascensor esté en garantía, ¿debo hacer la inspección?
Bueno, el momento en que se haga ya la determinan ustedes como propietarios y o administradores. Ustedes pueden decidir si la inspección se hace durante la garantía, la hacen fuera de la garantía, o si definitivamente solo van a recibir un equipo cuando ya esté certificado por parte de la persona que les va a entregar. De hecho, esa es una de las diferencias que hay entre uno de los decretos de Cali y de Bogotá, por ejemplo, donde dice, sí se estipula que todo ascensor que sea entregado nuevo deberá ser entregado ya con un certificado de inspección. Entonces allí sí deberían recibir un equipo hasta tanto esté certificado. ¿En qué va en esto? En que la norma me pide que el proceso de certificación debe llevarse a cabo por el propietario y o administrador. Es decir, que va a depender de quién tenga como administración o quién sea propietario del equipo para que deba llevar a cabo el proceso. Si el equipo se encuentra garantía y aún no se lo han entregado, ustedes deberían pedir esa revisión pues antes de que termine el proceso para que así se lo entreguen de la manera adecuada. Perfecto. Rigoberto Franco pregunta, ¿hay un protocolo que se le solicite a un contratista de mantenimiento, persona jurídica o persona natural? ¿Hay algún protocolo? Que se le solicite, que se le deba solicitar a un contratista de mantenimiento. Ok, no hay ninguna norma que vaya dirigida al mantenimiento de los equipos específica. Hay normas guía que sí son para aplicación en Colombia o normas internacionales para llevar a cabo el mantenimiento correcto de estos equipos, pero no son de obligatorio cumplimiento. Entonces, digamos, no es obligatorio que ellos les den un protocolo ni cómo debe hacerse, pero lo mínimo que sí deberían garantizar es que estén dando cumplimiento a la norma técnica 5926-1, que sí es la norma de seguridad para sensores. Okay. Clima Orozco, ¿qué afectación tiene el ascensor si una persona ingresa mojada? Bueno, esta es la misma que les comentaba. La afectación puede ser mayor si el agua hace contacto con una parte eléctrica, pero inicialmente no debería tener ningún grado de afectación. ¿Y cuánto tiempo cuenta para la modernización y certificación de los ascensores? Bueno, la certificación sí va a depender, si ya se inició proceso de inspección y se encuentran los defectos dependiendo de su clasificación, vamos a tener desde un tiempo de 6 meses hasta tiempos de 30 días o cierre inmediato del equipo. Entonces va a depender de qué tipo de defecto fue encontrado. Ya para un proceso de modernización no se tienen los tiempos. Aquí lo que deberían hacer es hacer la inspección. Si ustedes deciden ya como propietarios hacer la modernización, pues hacer dicho proceso, y en el momento que sea modernizado el equipo, como ya tuvo un cambio en sus partes y en sus componentes, debería hacerse una nueva revisión. Listo, sigamos adelante entonces. Adelante, Perfecto, entonces continuaremos con la presentación de la parte número 3. A los que no alcanzamos a responderle todas las preguntas, vamos a dar un último espacio finalizando esta presentación para poder resolver las dudas que ustedes tengan. Entonces, esta parte de la norma técnica colombiana 5926-3 estipula la revisión técnico-mecánica de puertas eléctricas automáticas. Llamamos puertas eléctricas automáticas a todo tipo de puerta, bien sea de uso vehicular o peatonal, que sea accionada por mecanismos eléctricos en el ámbito bien sea de uso industrial, comercial, doméstica, sin importar el tipo de puerta o portón que se tenga. Es decir, que la aplicación u obligatoriedad de revisión de puertas bajo esta norma aplica para todo tipo de puertas que sea accionado por un mecanismo eléctrico. Ya vamos a ver algunos diferentes tipos de puertas, como los tenemos acá, que son puertas batientes para el uso, puede ser vehicular o peatonal, no interfiere, siempre y cuando pues tenga las características mínimas y que no permita que sea exenta. Al finalizar les voy a mostrar cuáles son algunas exclusiones y excepciones de puertas que de pronto no deberían dar cumplimiento a esta certificación. Pero entonces, ya como lo vemos en pantalla, puertas batientes, puertas deslizantes de vidrio, puertas correderas, rejas de persiana enrollable, puertas giratorias, seccionales, basculantes, plegables, y tenemos muchos tipos de puertas más, siempre y cuando sean accionados por algún mecanismo eléctrico, llámese motor, cremallera, cadena, brazo hidráulico. Ese tipo de puerta es incluido. De pronto, si vemos como en la imagen del tipo de puertas giratorias, que yo tengo que empujar la puerta para abrirla, este tipo de puerta no aplica para inspección bajo esta norma. Es toda puerta que yo accionándola, bien sea por un sensor, por un botón,
o por algún mecanismo eléctrico, ella se abra de manera automática, es decir, que yo no tengo intervención con la puerta ni tengo que manipularla para que abra, para que sea objeto de inspección. Llámese componente de puerta motorizada a estos diferentes tipos de motores, accionamientos. Aquí vemos un motor de una puerta corredera, que es un cabezal electromagnético. Vemos otra de puerta corredera también por medio de piñón cremallera. Otro que son las motores eléctricos de las rejas enrollables, que se hace su transmisión por medio de cadenas, o un brazo hidráulico. Estos brazos pueden ser hidráulicos, electromecánicos, neumáticos, desde que sea algún sistema accionado por mecanismos eléctricos y que sea componente de una puerta para su apertura o cierre, aplica para inspección. Tenemos diferentes controles de acceso para una puerta eléctrica, como lo son controles automáticos, que son sensores, de tal manera de que si yo me acerco a la puerta de manera automática se abre, que es el control de acceso por un medio automático que va a ser guiado por sensores. Un control de acceso por impulso, es decir, que yo voy a tener unas botoneras donde por medio de un pulso a un botón se va a abrir o cerrar la puerta. ¿Qué quiere decir? ¿Y cuál es la diferencia? En un control de acceso automático yo no tengo intervención alguna con la puerta, yo simplemente me acerco, el sensor me detectó y la puerta se abrió. Una puerta por impulso puede que yo tenga un botón, yo obturo ese botón una sola vez y la puerta ya me hace el proceso de apertura, y si lo obturo por segunda vez, la puerta me hace el proceso de cierre. Y un último control de acceso, que es un control de acceso por presión mantenida. ¿Qué quiere decir? Que también va a ser por medio de una acción manual, es decir, que yo voy a obturar un botón, pero tengo que tener obturado ese botón hasta que la puerta haga la apertura total o el cierre total de la misma. En el momento en que yo deje de obturar el botón, la puerta se me va a detener. ¿Por qué les menciono estos tres diferentes controles de acceso? Porque dependiendo de qué tipo de control tenga su puerta eléctrica, asimismo le van a aplicar o no una diferente cantidad de ítems, o va a tener que garantizar una mayor seguridad en las puertas, porque es mucho más segura una puerta donde yo tengo que siempre tener una acción de un hombre para que ella haga el proceso de apertura o cierre, a una puerta que está funcionando automáticamente, que en cualquier momento me puede a mí dar un golpe sin que yo tenga control sobre la misma. Entonces, por eso es importante tener como claridad en los diferentes controles de acceso que existen, y que cuando ustedes lean en sus informes de pronto que es una puerta automática o que es una puerta de presión mantenida o por impulso, van a tener de pronto esta presentación en sus cabezas y van a decir, ok, cuando es automática es esto y presión mantenida. De igual manera, nuestra compañía está presta para resolver todo este tipo de confusiones técnicas que puedan darse. Preguntarán muchos, ¿por qué las puertas eléctricas deben ser inspeccionadas? Las puertas eléctricas deben ser inspeccionadas porque existen muchos riesgos derivados del movimiento de las mismas, aunque no son equipos que usualmente nos están generando accidentes como si lo puede llegar a ser un ascensor o una escalera eléctrica. Nosotros en las puertas tenemos riesgos de impacto, aplastamiento, cizalladura, arrastre, corte, enganche, de todas las extremidades, hasta con los mismos vehículos en las puertas vehiculares, de que me puedan llegar a causar afectación no solo a mí, y no solo a mi vehículo, sino a las personas que vayan conmigo, porque yo puedo ir en vehículo, de pronto golpeo el vehículo, pero al golpear el vehículo genera una afectación a las personas que van conmigo. Ahora, si yo no voy en el vehículo y la puerta tiene una fuerza mayor a lo que demanda la norma y de pronto me golpea, eso me puede llegar a causar alguna cizalladura o alguna extremidad que me cause una lesión mayor. Entonces, por eso es que las puertas también se incluyeron dentro de la obligatoriedad para este proceso de inspección, y deberá también hacerse la verificación conforme a la norma técnica. Entonces, aquí vemos diferentes ejemplos de puntos peligrosos y riesgos que pueden darse del funcionamiento de las puertas, no solo en las puertas verticales, donde por objeto de caída de la hoja me pueden llegar a lastimar a mí, sino en una puerta de movimiento horizontal, donde el entrecruzamiento de una parte fija y de una parte móvil me puede llegar a causar a mí una cizalladura en mi extremidad por estar de pronto distraído o no tener las condiciones de seguridad en la puerta. Entonces, aquí vemos diferentes tipos de riesgos que pueden generarse y me pueden llegar a darme una afectación. Y todos estos riesgos son los que durante la revisión se les van a dar a ustedes
en el informe de inspección por qué no están cumpliendo, para que ustedes también acaten las medidas de seguridad necesarias y así puedan minimizar estos riesgos que tenemos allí en las puertas. Uno de esos riesgos más importantes de los que les mencionaba, de pronto por caída o por golpe lateral de una puerta de movimiento horizontal, es un golpe que nos pueda llegar a generar una puerta de tal manera de que esta puerta esté sobrepasando las fuerzas máximas admisibles. Nosotros durante la revisión, aparte de verificar que tenga un compendio de sistemas de seguridad, de sistemas electromagnéticos que puedan llegar a garantizarme esa seguridad, también verificamos que las fuerzas ejercidas por la puerta, tanto la fuerza dinámica como la fuerza estática, no estén sobrepasando los rangos máximos admisibles, los cuales son para fuerza dinámica una fuerza que se admite es de 400 newtons a unas diferentes medidas que se hace la prueba, y para la fuerza estática no debe ser mayor a 150 newtons. Con esto, ¿qué garantizamos? Que si la puerta, bueno, de pronto se averió y por algún motivo me llegó a mí a generar algún impacto, por lo menos la fuerza está controlada y no va a dejar que me cause a mí una afectación mayor, y esto puede ser objeto de una lesión grave en mí, en mis extremidades o alguna persona que sea objeto de estos golpes. ¿Con qué se hace esta revisión? La revisión de la fuerza se hace con un equipo especial que es un dinamómetro, el cual debe cumplir con algunas características que sí o sí se detallan en la norma técnica aplicable y para la cual nuestros técnicos e inspectores están calificados de hacer esta verificación de fuerzas, ¿no? Entonces allí vemos un ejemplo de una puerta vertical donde se sostiene el equipo y se deja aplicar por cierto tiempo la fuerza que la hoja puede llegar a causar en una extremidad o en una parte del cuerpo, de tal manera que esta fuerza dinámica primero no supere los 400 newtons y segundo la estática, después de que ya estuvo ahí, no me va a generar una afectación mayor por un tiempo estipulado mayor a 150 newtons. Aquí les voy a dar como a grosso modo también el compendio o diferentes puntos que son revisados durante cada una del proceso de inspección. Entonces, se verifican elementos mecánicos como lo pueden ser distancias de seguridad y medidas de protección, accesibilidad a mecanismos, estado de componentes, poleas, muelles, cables, cadenas, maniobras manuales que estén funcionando de manera adecuada, guarniciones o contrapesos. Entonces allí, por ejemplo, vemos una fotografía donde tenemos una puerta de movimiento vertical donde su sistema de transmisión o tracción no tiene ninguna protección. Es decir, que cualquier persona puede llegar y si está en movimiento, puede llegar a meter la mano entre el piñón y la cadena y puede tener una afectación mayor. A estas guarniciones son las que llamamos que deben estar en alturas no mayores a 2.5 metros. Cuando de pronto la altura es mayor a 2.5 metros, no se requiere la guarnición o el resguardo o protección para este tipo de mecanismos. Instalación eléctrica, se verifica que estén los interruptores de alimentación, que los mandos estén debidamente marcados, es decir, que si mi puerta es accionada por botones o sistemas de presión mantenida, por lo menos yo sepa qué botón me hace la apertura, qué botón me hace el cierre y qué botón me hace la parada, para que yo no tenga confusión alguna en el momento de requerir hacer uso de estos elementos. Entonces, es de allí la importancia de que todos estos mandos estén debidamente señalizados para todo el mundo. Y si no es claro, por lo menos tener un instructivo detallado donde diga qué botón obturar, qué hacer en caso de emergencia, pero entonces claridad para que estos dispositivos o interruptores de alimentación estén debidamente señalizados. Y no que si yo tengo algún atrapamiento de una extremidad, necesite abrir la puerta y en vez de eso la cerré y pueda llegar a causar mayor afectación. La electrocerradura que esté funcionando de manera adecuada, que si tiene baterías estén funcionando y que en el momento de yo requerir hacer uso de ellas funcionen y que no tenga contactos eléctricos expuestos al usuario que me puedan llegar a generar algún choque eléctrico en la misma. La motorización se verifica que tenga sus dispositivos de parada y límites finales de carrera, de tal manera que si la puerta llegó a un límite, bien sea de apertura o cierre, no va a seguir en funcionamiento y que si ya tuve un aplastamiento en mi extremidad, de pronto siga ejerciendo la fuerza, sino va a tener un corte eléctrico de inmediato y va a impedir el funcionamiento de la misma. La fuente de energía que sea la correcta, que no tenga recalentamiento, que tenga sus protecciones eléctricas magnetotérmicas, es decir, fusibles, guardamotores o todo tipo de protección que pueda colaborar y contribuir en el momento de que exista alguna sobrecarga, bien sea por atrapamiento, por exceso de fuerza de la puerta, pues que me dé a un medio de desconexión y la puerta quede totalmente detenida.
Otras comprobaciones que se realizan es sistemas visibles, como lo vemos allí en pantalla, se exigen sistemas sonoros, luminosos, pueden ser alarmas, pueden ser este tipo de sirenas que vemos allí, las cuales se van a pedir o no dependiendo del tipo de puerta, del accionamiento de puerta que se tenga. No se piden para todas, se piden de pronto para puertas que son netamente automáticas. Si es una puerta de presión mantenida, no se le va a solicitar, pero entonces para que tengan como claridad de qué elementos pudieran llegar a solicitarles. Riesgos de arrastre, enganche o cortes en la puerta también se verifican. Si tiene de pronto esas partes filosas o puntas agudas, aristas vivas que me puedan llegar a mí a causar alguna laceración, algún corte, pues ahí también van a tener problemas en el momento de la revisión y pueden salir en no conformidades. Para las puertas verticales se pide un dispositivo anticaída, es decir, que en caso de que la puerta descienda por gravedad a causa de que tenga alguna rotura de un elemento de suspensión, también se va a detener el movimiento de la misma y no va a caer en caída libre, valga la redundancia, sino que este dispositivo me va a detener la caída en el momento requerido. Señalización y documentación de la puerta. Este tipo de puertas de movimiento horizontal peatonales también son obligatorias de inspección dependiendo de su medida. Ya vamos a ver más adelante a qué medida ya no es obligatorio el cumplimiento ni la inspección para este tipo de puertas. Pero si superan esa medida, deberán por lo menos tener una señalización de banda opaca, una señalización de puerta automática. Banda opaca me refiero a puede ser una franja lateral de que vaya de lado a lado, de extremo a extremo, o alguna decoración opaca que me permita a mí diferenciar que allí existe un vidrio y que de pronto no voy a tener golpes con la hoja, o que por causal de que no vi la hoja de vidrio, que sea muy transparente, yo pueda tener algún corte con el mismo. Instructivos de uso y, al igual que en ascensores, los debidos registros de mantenimiento de las puertas. También para las puertas se pide una registro de mantenimiento, un contrato de mantenimiento, que existan empresas o personas encargadas del mantenimiento, que se haga constar por medio de sus bitácoras o intervenciones a la misma. Maniobras de seguridad, como les comentaba, la verificación de fuerzas, ensayos de sistemas de detección de presencia como pueden ser los sensores, levantamiento de cargas. Las puertas verticales no deben exceder un máximo en el levantamiento de cargas, es decir, que si una persona, niño, se cuelga de la puerta, esta también debe detenerse para no llegar a que esté en un punto más alto y esto pueda tener una caída y causar lesiones mayores. Iluminación en las inmediaciones de que así lo requiera la instalación, sistemas de detección o sensores de detección anticipada para las puertas vehiculares, y se hacen una serie de apertura y cierre continuas de las pruebas durante los diferentes ensayos de la inspección para garantizar que de pronto al realizar unas 10 aperturas de cerrada y apertura no vamos a tener ninguna afectación en los diferentes componentes y funcionamiento de la puerta. Aquí vemos lo que puede llegar a ser una puerta con todos sus dispositivos de seguridad. Como les mencionaba, en algunas se van a exigir señales visuales o señales sonoras, como vemos el semáforo, vemos la sirena, vemos aquí tanto a la entrada como a la salida, sensores para detectar bien sea personas, y en caso de que la puerta sea vehicular, también se van a pedir sensores de detección anticipada, su dispositivo de accionamiento debidamente señalizado, las guarniciones totalmente protegidas, y digamos que esto puede llegar a ser como una puerta con todos sus componentes de seguridad, garantizando de tal manera de que no vamos a tener allí ninguna afectación, que si una persona se acercó por dentro o se acercó por fuera, pues los sensores me van a detener la puerta y no me va a llegar a causar este riesgo o este accidente que puede llegar a ser. En las puertas, como ya vimos anteriormente, existen muchos puntos peligrosos, los puntos que me pueden generar cizallamiento, arrastre, enganche, corte. En ocasiones es inevitable que estos puntos estén porque ya la instalación está y de pronto el diseño de la puerta sí me lo demanda, pero lo que yo sí puedo hacer es tratar de eliminar o mitigar esos puntos peligrosos, bien sea por medio de resguardos, barreras, limitaciones de fuerza, equipos de protecciones, bien sea electrosensitivos o equipos sensibles a la presión, distancias de seguridad. Es decir, que si yo tengo una parte móvil y una parte fija, voy a garantizar ciertas distancias de seguridad de tal manera de que en ningún momento yo voy a tener aplastamiento allí, o garantizando movimientos de baja energía. Entonces, como les comentaba, aunque no pueda yo eliminar este punto peligroso de pronto porque el diseño de la puerta así lo demanda o su instalación
Así fue, digamos que lamentablemente en Colombia no existe norma obligatoria para la instalación ni de ascensores, ni de escaleras, ni de puertas, se instalan acorde a lo que cada empresa crea. Entonces por eso es muy difícil garantizar desde su instalación que va a cumplir con todo esto, pero entonces lo que sí pueden hacer es eliminar esos puntos peligrosos con la combinación de todos estos elementos que les mencioné para así garantizar y minimizar ese riesgo de accidentalidad que existe. Pero entonces, ¿qué es la invitación? De pronto a que miremos, bueno, ya tengo la no conformidad, la norma de inspección y certificación me pide que elimine este punto peligroso, entonces no cerrarme no puedo hacerlo, sino voy a buscar por medio de las diferentes alternativas en cómo dar solución a estos requerimientos y así garantizar pues que la puerta es más segura para los usuarios y para las personas que por allí hagan el tránsito de la misma. Aquí son algunos defectos más encontrados, entonces cables en malas condiciones, componentes eléctricos que no tienen las debidas protecciones y no se encuentran funcionando de la manera adecuada, elementos sin guarniciones, puertas de vidrio sin señalizaciones, cableado eléctrico sin la debida coraza de protección o las debidas restricciones de seguridad para que no tenga ningún choque eléctrico y estaciones de mando sin ningún tipo de marcación. Lo anterior resumimos como las puertas que están incluidas para revisión dentro de la NTC 5926-3, vimos las generalidades que pueden llegar a ser objeto de inspección durante el proceso y aquí vamos a ver qué tipos de puertas son excluidos. Entonces las puertas de ascensores, como sabemos, son puertas eléctricas que no están dentro de esta revisión porque ya están incluidas dentro de la norma de revisión de ascensores. Entonces, esas puertas son revisadas, pero durante la revisión e inspección de ascensores. Puertas de vehículos eléctricas, los vemos en los buses, los vemos en los Transmilenios, ese tipo de puertas tampoco aplica para inspección. Puertas blindadas, telones de teatro que de pronto son puertas o cerramientos que pueden ser accionados por un mecanismo eléctrico tampoco, barreras de ferrocarril y barreras de uso exclusivo para tráfico de vehículos tampoco aplican para inspección. Y aquí la última exclusión de la que les hablaba, que son las puertas de movimiento horizontal, que son, para que sea excluida una puerta de movimiento horizontal, debe ser aquellas que sean diseñadas principalmente para el uso de peatones, es decir, toda puerta horizontal, de movimiento horizontal, que esté diseñada exclusivamente para que pasen las personas. Si ya es vehicular, ya es aplicable. Pero si es una puerta que es de movimiento horizontal y es para el uso de peatones, yo debo tener en cuenta las siguientes condiciones. La puerta, para que sea incluida dentro de la revisión, debe ser mayor a 2.5 metros de ancho. Ese ancho se toma toda la parte de la motorización, como vemos aquí en la medida que tenemos de 2.4 metros, allí es donde se toma la referencia del ancho de la puerta. No solo el paso libre, que es la abertura que queda por donde van a pasar las personas, porque digamos que en las partes traseras también voy a tener algún riesgo para que la hoja me pueda golpear a las personas. Es por esto que el ancho se debe tomar todo el total de la motorización. Entonces, la primera condicionante es que el ancho de la puerta pueda o no ser mayor a 2.5 metros. Si por algún motivo la puerta no tiene más de 2.5 metros de ancho, me voy al segundo ítem que dice que deberá tener más de 6.25 metros cuadrados. Es decir, que su área, ancho por alto, me dé un total de 6 más igual o mayor a 6.25 metros cuadrados. Es decir, para explicarles con el ejemplo, esta puerta, si miramos el primer ítem, que es que el ancho de la puerta sea mayor a 2.5 metros, por ancho estaría excluida. Ahora, si vamos a mirar el alto, que esta puerta tiene 2.1 metros por 2.4 metros de ancho, la superficie, el área total sería de 5.04 metros cuadrados, por lo cual, bien sea por el ancho o por el área total de la puerta, va a quedar excluida. Entonces son condiciones que de pronto ustedes van a tener que verificar en el momento de determinar si esa puerta peatonal que tienen allá en su conjunto de su unidad residencial es objeto de inspección o no. Si ya determinan de que el ancho no es mayor a 2.5 metros y que su área total no es mayor a 6.25 metros cuadrados, no es objeto de inspección. Pero si por algún motivo el ancho es mayor a 2.5 o el área es mayor a 6.25 metros cuadrados, debe ser objeto de inspección. Ahora, una generalidad de las causales y la importancia de hacer este tipo de
de inspecciones y certificaciones. Entonces, como los hablábamos, la primera, dar cumplimiento a todo el tema normativo y obligatorio que existe, pero estos que están aquí en pantalla son causas de incidentes y accidentes más frecuentes, entonces es falta de mantenimiento. Entonces yo como administrador o propietario me confié y no contraté a una empresa para que le hiciera el debido mantenimiento a los equipos. Fallas de instalación o fallas del fabricante, de pronto el equipo puede que esté bien y yo le haga el mantenimiento, pero si la instalación no se llevó a cabo de la manera adecuada, o de fábrica el equipo ya venía con alguna alteración que sea condición para ser causal de un accidente, entonces esto también me ha generado algún tipo de accidente en algún momento. Excesivo uso o uso indebido. Entonces, pueda que sea que yo use mucho un equipo o pueda que no le dé el uso que se requiere. Digamos que esta es la principal causa de yo no usar un equipo para lo que realmente lo requiero. Entonces, cuando de pronto utilizan los ascensores para transportar elementos muy pesados, un ascensor de personas no es un ascensor de carga y a veces ponemos allí equipos muy pesados que pueden llegar a exceder la carga máxima de estos ascensores. Entonces, aquí es donde podemos tener esa falla o causar un accidente por la mala manipulación. Falta de señalización y o medidas de precaución. Entonces, siempre ustedes garanticen de que tienen señales de precaución, medidas de que las personas visiblemente puedan saber qué hacer y qué no hacer en todos estos elementos. Entonces, a un ascensor no lo puede usar cuando hay un terremoto, en emergencia no lo utilice, por favor tenga en cuenta estas condiciones, ingrese total a la cabina, no se pare en el medio de las puertas, siempre ustedes con señalización es la mejor manera de advertir a las personas de que allí puede haber un riesgo si no lo hacen de la manera adecuada. Y como resultados vamos a tener un certificado de inspección, que es un certificado ya de equipos que se han revisado, donde se da el cumplimiento a cada uno de los equipos revisados y cuya vigencia va a ser de 1 año, como ya lo vimos, o equipos como vemos en la parte derecha, que son equipos que fueron rechazados en la inspección y que por visitas periódicas o por alguna denuncia a las entidades gubernamentales hicieron la visita y tienen el sellamiento de los equipos. Ya los están sellando, ya hay muchas ciudades, no solo las obligatorias, sino por denuncias del ciudadano en ciudades donde no aplica la obligatoriedad, también se hacen los procesos de inspección. Nosotros hemos hecho visitas en ciudades como Valledupar, Santa Marta, en ciudades intermedias donde de pronto no está en auge el tema de la revisión ni ha llegado a la obligatoriedad, pero sí por gusto, o no por gusto, sino por querer tener un equipo seguro, las administraciones o propietarios determinan que se deba hacer la inspección. Nosotros también vamos, lo hacemos en todo el municipio de Cundinamarca con el mismo personal de Bogotá y tenemos personal en las diferentes ciudades como lo son Cali, Bucaramanga, Barranquilla, para hacer estas inspecciones, y de allí también prestamos servicios a las ciudades donde no está obligatorio, como lo puede ser Medellín. También prestamos el servicio a nivel nacional. Aquí damos paso, Andrés, a la última tanda de preguntas para tratar de dar solución a todas las que se den. Y pues nada, para mí es un placer haberles compartido este espacio con ustedes. Espero poder solucionar las preguntas a las que haya lugar. Y nada, aquí estaré para las preguntas que tengan en este momento. Excelente, gracias, Carlos Fabián, es ingeniero mecatrónico, ¿no? Correcto. Bueno, tengo aquí unas preguntas. Giovanni Chitiva dice, es claro, sin embargo, quiero confirmar. Si una puerta con mecanismo de brazo hidráulico de acceso peatonal requiere entonces certificación. Es correcto, entonces ya si es accionada por un brazo eléctrico, puede que su movimiento no sea de manera horizontal, sino sea de una manera cuyo movimiento es el que hacen las puertas batientes, entonces sí va a ser objeto de inspección. Es toda puerta que sea accionada por un mecanismo eléctrico, bien sea para personas o para vehículos, a excepción de las puertas peatonales que vimos, de la restricción de medidas, pero cuyo movimiento sea de manera horizontal. Si es de un brazo hidráulico y el movimiento es de una puerta batiente, sí debería ser inspeccionable. Perfecto. María Fuentes pregunta, ¿las cámaras de seguridad al interior de los ascensores afectan la parte eléctrica o de funcionalidad de los ascensores? No afecta en ninguna medida la funcionalidad de los equipos,
pero su instalación sí debe ser llevada a cabo de una manera adecuada y siempre la recomendación es que cuando se instalen este tipo de equipos alternativos de seguridad se realice con acompañamiento de la empresa encargada del mantenimiento, porque a veces cuando la instalación no se lleva a cabo en acompañamiento de ellos, puede que los cables queden de una manera no figurada que no es la mejor y esto sí puede llegar a tener alguna afectación con las partes móviles. Entonces, su instalación en primera instancia no debería tener afectación, pero esta debería ser supervisada siempre por el personal encargado del mantenimiento de los equipos, de tal manera que les garanticen que el cableado quedó hecho de la mejor manera. Perfecto. Y Lina María Hoyos nos pregunta, buenas noches, mi pregunta es, cuando un ascensor presenta fugas de aceite, ¿hay probabilidades de que sea descuido de la empresa que realiza los mantenimientos preventivos? Puede ser una causal, puede que de pronto esa falla ya se haya detectado en algún mantenimiento, pero no se haya corregido, pero aquí tenemos que tener en cuenta algo, la importancia de las bitácoras de las intervenciones del mantenimiento. De pronto la empresa de mantenimiento sí lo ha reportado en algún momento, pero su reparación tiene que darse bajo autorización de ustedes, donde digan, hey, vamos a tener que intervenir el equipo para mejorar esta fuga y quitar la fuga, lo cual va a tener de pronto algún costo adicional. No podría decirles si este tipo de fugas de aceite puedan estar o no incluidas dentro del mantenimiento. Van a tener que revisar de pronto el contrato a ver hasta qué punto ellos les pueden cubrir o no, pero también puede ser una falla que de pronto se haya dado hace muy poco y que durante la periodicidad o intervención anterior no se haya presentado. Entonces van a tener que hacerle la recomendación a la empresa la próxima vez que vaya a hacer la revisión para que ellos sean quienes determinen si es causal de pronto un mantenimiento correctivo o si por el contrario puede ser un mantenimiento preventivo. Perfecto. Es importante siempre dejar claro que una cosa es cumplir la obligatoriedad porque en la ciudad o el municipio es una obligación y otra cosa es tener medidas de prevención y seguridad y asegurarse de que los ascensores que van a usar las personas, las cuales administra esta persona, el administrador tiene a cargo, pues es mejor llevar un proceso de revisión siempre para asegurarse de que las cosas estén bien. No solamente se hacen las cosas por un requisito, sino la norma técnica que existe simplemente es para generar prevención, para asegurarse de que ciertos accidentes no ocurran. Entonces, siempre es supremamente importante asegurarnos que sea obligatorio o no sea una obligación, tengamos la tranquilidad de que nuestros ascensores y nuestras puertas eléctricas estén en un estado correcto. Acuérdense que el artículo 50 de la ley 675 habla de la responsabilidad del administrador y dentro de esa responsabilidad está la culpa leve y ese tipo de verificaciones hacen parte de la seguridad. Bueno, ingeniero Carlos Fabián, muchas gracias por el tiempo, un agradecimiento también a Servimeters que ha hecho posible que los administradores, nuestros alumnos, nuestros seguidores de Servilonjas tengan la posibilidad de tener acceso a esta información técnica que es de vital importancia. Entonces, muchas gracias, ingeniero, por toda su instrucción y participación. A ustedes muchas gracias, señor Andrés, a todos los que hicieron parte de esta presentación, a Servilonjas por abrirnos el espacio y nuevamente recordarles que gracias a esta alianza estratégica, ustedes como afiliados a Servilonjas pueden obtener beneficios no solo en el proceso de inspección de transporte vertical, sino en otros servicios como lo puede ser la certificación del sello Check-in. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes este espacio. Muchas gracias, Servilonjas, señor Andrés, y a todos los asistentes por haber acompañado en este tiempo, que de pronto nos extendimos un poquito más de lo que esperábamos, pero espero hayan podido sacar provecho del mismo y que les pueda servir en sus procesos de aquí en adelante. Y pues igual, lo que requieran, nuestra compañía está presta a resolver todas esas dudas e inquietudes técnicas que de pronto no pudimos llevar a cabo y dar aquí respuesta, pero ahí está nuestra compañía comprometidos con ustedes. Bueno, a todos muchas gracias por haber intervenido, por participar y sumarse. Siempre les invitamos a que se sumen a nuestro canal para que puedan recibir todas las capacitaciones que tenemos para ustedes. Un abrazo a todos, una feliz noche. Hasta luego, feliz noche.